Buenas tardes, gracias por su presencia para la sustentación de la tesis de la estudiante Adriana del Pilar Montealegre Pomar. El título de la tesis es Evaluación de la calidad del servicio de 3 bancos de leche humana en Cundinamarca y Bogotá, Colombia. Director, profesor Fernando de la O. Restrepo. Los jurados son la doctora María Fernanda Cañón Rodríguez, médica cirujana y especialista en pediatría, PhD en salud pública con formación en pedagogía y desarrollo educativo y social. La doctora Gloria Janet Pinzón, nutricionista, dietista, PhD en salud pública. Y bueno, pues no hemos dicho los títulos del doctor Fernando de la Hoz, pero ya todos sabemos quién es, todo lo que hace, etc. Los tiempos son 40 minutos para la presentación de la estudiante, 10 minutos para cada jurado, 15 minutos de respuestas por parte de la estudiante, 10 minutos por parte del director y 10 minutos de deliberación. Bueno, entonces siendo las 2:10, entonces empieza la sustentación. Muchas gracias. Bueno, como primera medida, gracias. No está funcionando. Bueno, como primera medida vamos a abordar estos 6 temas: los antecedentes y el marco conceptual, la metodología, la hipótesis, la pregunta y los objetivos, la metodología, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos, la discusión y las conclusiones y recomendaciones de esta tesis. ¿Por qué importan los bancos de leche humana? ¿Y por qué este tema para una maestría de salud pública? En primera medida, la prematuridad y el bajo peso al nacer se encuentran entre las principales causas de muerte evitable en la infancia. Son el 66% de la mortalidad infantil, nos referimos al menor de un año. Y su frecuencia tiene que ver con los accesos a servicios de salud y la economía de los países. Entonces es mayor en países de ingresos bajos y medios, como es el caso de Colombia. ¿Qué pasa con estos niños? El mejor alimento es la leche materna, pero cuando la lactancia materna no es posible, la leche humana donada de un banco de leche humana es la mejor alternativa, especialmente para los prematuros o aquellos que tienen patologías graves como cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales. Se dice que la leche donada, según la Organización Mundial de la Salud, puede prevenir hasta 880,000 muertes de niños a nivel global. Por eso, el banco de leche humana es una alternativa importante, una intervención de salud pública. Tenemos modelos de referencia de bancos de leche humana y hemos sido afortunados porque un país vecino latinoamericano como Brasil, desde 1984 desarrolló la primera red de bancos de leche humana en Iberoamérica, coordinado por el Instituto Fiocruz. Este ha sido el modelo para nuestros bancos de leche humana y Brasil fue quien entrenó a Colombia en los bancos de leche humana, en la implementación de los bancos de leche humana. Para que tengamos un banco de leche humana que sea eficiente, necesitamos una serie de procesos que ven ustedes acá. Empieza desde la captación y selección de las donantes, la extracción, todo el proceso estandarizado de extracción y transporte de esa leche, la recepción y el almacenamiento adecuados, los procesos de deshielo, selección y clasificación de esa leche, la pasteurización, el control microbiológico y, no menos importante, la distribución. Ojalá, que es lo que vamos a hablar, en forma equitativa para los beneficiarios potenciales. Como les comentaba, Brasil fue quien nos ayudó en la implementación de los bancos de leche humana en Colombia. Y eso ha pasado, esta política pública de esta intervención en salud, ha pasado desde la Carta de Brasilia en el 2005,
donde se comprometió Brasil a la cooperación en la fundación e implementación de los bancos de leche humana, e inclusive donó equipos para los bancos de leche humana que tenemos en el momento, y se comprometió a hacer el seguimiento con unos indicadores. Brasil permitió que existiera la red iberoamericana de bancos de leche humana, e inclusive ha entrenado a países en Europa. Posteriormente, la política pública respecto a bancos de leche humana ha presentado una evolución un poquito tórpida porque no le ha dado la importancia necesaria. Entonces, lo que era la reglamentación de los bancos de leche humana se basaba en los derechos del niño, en las políticas sobre nutrición que podíamos encontrar en el país. Pero no existía una política pública que reglamentara los bancos de leche humana y cómo iban a operar. ¿Qué pasó? Hacia el año 2019 ocurre algo importante. Para que estos procesos que les mostré se dieran en forma estandarizada, se requerían unos lineamientos. Y ahí el Ministerio de Salud tiene una función fundamental porque define los indicadores gracias a unos indicadores que se dan de calidad de los servicios de salud, que son indicadores de estructura, proceso y resultado que deben reportar los bancos de leche humana al Ministerio de Salud. Esto que permitió que cada uno de los bancos de leche humana que se fundaron poco a poco desde el 2005 siguieran unos mismos procesos. En este periodo de tiempo y a partir del 2011, empiezan a fundarse los primeros bancos de leche humana. Los primeros llaman la atención que fueron en Ibagué y en Fusagasugá. Y como pediatra, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿cuáles son los niños? Son los prematuros, son los de bajo peso, como les comenté. Y de todas maneras empezaron ahí esos bancos de leche humana, 2011. Posteriormente, hacia entre el año 2012 y el año 2016, aparecen los otros 10 bancos de leche humana en una forma gradual. Básicamente, no tenían una reglamentación hasta el año 2019. ¿Qué pasa ahora? Y es interesante a partir de esta tesis de maestría. Aparece la Ley 2361 de junio del 2024 y la Resolución 812 del 28 de abril del 2026. Esta es la política pública que fue creada para la reglamentación de los bancos de leche humana y ordena destinar mínimo un 15% del presupuesto de la pauta oficial del sector salud para promover la donación de leche. También crea la coordinación a partir del Instituto Nacional de Salud y las labores de inspección, vigilancia y control a partir del INVIMA, porque se trata de un producto de leche pasteurizada. Esto es muy importante para saber qué pasa con la calidad y qué vamos a hacer con estos bancos. Los bancos de leche humana son una necesidad amplia, pero con una red que al momento la vemos limitada. Más o menos tenemos 11% de nacidos vivos prematuros en Colombia. Y podemos decir que más o menos nacen 63.000 niños prematuros o de bajo peso al nacer. Esos niños requieren en muchas oportunidades, cuando su mamá no los puede lactar, de la leche donada, siendo la intervención más costo efectiva porque en estos niños que son especialmente susceptibles a enterocolitis, enfermedades como la enterocolitis, pues va a disminuir esta morbilidad y la posibilidad de muerte, va a acortar la estancia hospitalaria y también reducir los gastos de bolsillo que se pueden dar por fórmulas. El problema es que tenemos 12 bancos de leche, pero no encontramos una equidad en el acceso a este servicio de salud a nivel global. Hay una intervención que hizo el ministro de Salud del año 2021, donde comentaba que teníamos más o menos 23.000 mujeres donantes de leche, que daban más o menos 12.000 litros de leche donada a un promedio de 4.800 niños. 4.800 niños versus 63.000 que los necesitan, ya estamos viendo un problema de equidad. Entonces, cuando el motivo de esta tesis no es respecto a los beneficios, es en la calidad de este servicio. Entonces, sabemos de los beneficios, de la experiencia internacional en Brasil, del que hay procesos técnicos estandarizados con un esfuerzo importante,
que hay unos lineamientos nacionales, pero no conocemos, sabemos que hay 12 bancos de leche, pero no sabemos la calidad de estos bancos, la evaluación de la calidad, y sobre todo más que hacer un juicio, es ver cuáles son las barreras reales para el funcionamiento de estos bancos, si es que las hay, cuáles son las fortalezas desde la perspectiva de los mismos actores y qué oportunidades hay de mejora. Cuando se hizo la búsqueda de la literatura a nivel nacional en los repositorios y a nivel internacional, también insistiendo en los artículos en portugués, muchas gracias a los jurados, encontramos que en general un estudio que estuviera enfocado sobre la calidad de los servicios de los bancos de leche humana con servicios de salud no hay estudios al respecto. ¿Cuál es la hipótesis con toda esta antesala? Que existen, que desde mi posición como pediatra, veía que pues, yo no tenía acceso a la leche humana. Entonces, es factible que si no hay equidad en este servicio deben existir problemas que impiden que los bancos de leche humana actuales en Colombia cumplan con las metas de calidad de su funcionamiento y por tanto sean costo efectivos en el sentido de que se ha invertido, pero que no se ve una efectividad respecto a proveer esa leche donada para los usuarios potenciales. ¿Qué pasó? No podía abarcar los 12 bancos de leche humana. Entonces me enfoqué en 3 bancos, quería 4, bueno, 3 aceptaron, que corresponden a Cundinamarca y Bogotá. Cundinamarca y Bogotá son regiones, conforman regiones donde hay una alta densidad de unidades de recién nacidos y de niños de alto riesgo que son potenciales beneficiarios. Entonces, la idea era poder evaluar al menos estos 3 bancos de leche humana en la región de Bogotá y Cundinamarca para hacernos una idea de cómo era el funcionamiento de estos bancos. Entonces, para esto es importante, vamos a hablar de calidad de este servicio en salud y esa calidad es el grado o dirección de la discrepancia entre las expectativas de este consumidor, de este beneficiario y lo que se da realmente en el servicio de salud. Esto es en general, pero para un servicio de salud, pues esta calidad de servicio tiene un sentido más amplio, basa más allá de lo que percibe el usuario y se deben tener todos los aspectos involucrados en la prestación del servicio, como la efectividad, la eficiencia y la equidad, que es muy importante. Hay una evaluación general dada por Avedis Donavedian sobre la calidad, y por eso de ahí se basan los lineamientos en 1966, quien dice que la calidad de cuidado de salud es la extensión a la cual el cuidado actual está en conformidad con los criterios presentes de buen cuidado. Los criterios presentes se dan en un evaluador, es un juicio de valor. Y ese juicio de valor se da desde una percepción y desde un concepto interno. Eso va a ser muy importante para la evaluación de estos servicios de salud. Avedis Donavedian habla de indicadores de estructura, de proceso y de resultado que veremos más adelante. Por lo tanto, la pregunta de investigación de esta tesis es ¿cuál es la calidad del servicio actual de 3 bancos de leche humana que operan en Bogotá y Cundinamarca? El único banco que opera en Bogotá está en la salud, basado en las encuestas del personal de salud. Igual como en las mamás, el 83% sabe explicar, dice saber explicar cómo se extrae la leche y cómo se debe almacenar. El 82% cuando le decían es mejor la leche materna o la leche de fórmula, reconocían que la leche humana es superior y las mamás también, pues no pude mostrarles todo, reconocían lo mismo. Pero mire cómo se va, los procesos de seguridad del banco de leche humana los conoce un 69%. Y hay un 53% que cree que los bancos de leche humana van a dar leche a la mayoría de las unidades de recién nacidos. Hay una sobrevaloración. 42% reconocía que no existían bancos de leche en todos los hospitales y 30% no tenían idea. O sea, no saben bien sobre esos bancos y eso que es personal de los hospitales beneficiarios. Respecto, estas fueron las encuestas, indicadores, que son los de los lineamientos, respecto a estructuras, proceso, como les comentaba, y resultados. En los 3 bancos de leche humana, y eso tenemos que mirarlo independiente del tamaño,
el banco, las instalaciones eran adecuadas. Eso nos arrojan los indicadores. Pero ¿qué pasaba? Una queja, que también la vamos a ver en lo cualitativo, son los equipos. Los equipos están en su época de obsolescencia. Fueron donados por el gobierno de Brasil más o menos hace 11, 12 años. Ya tienen problemas en los refrigeradores, en el agua ionizada. Los pasteurizadores funcionan, pero también, pues ahí, ahorita les contaré con lo fenomenológico, sí tienen mantenimiento, pero ya llegan a un nivel de obsolescencia. Solamente 1 de 3 bancos tiene transporte exclusivo para el banco de leche humana. Y el presupuesto no está desglosado. El presupuesto depende de lo que dé el hospital sede. Hasta que no se implemente la nueva política pública, no vamos a tener un presupuesto destinado. Eso no le da autonomía financiera al Banco de Leche Humana. Más o menos se supone que tienen un costo operativo anual estimado entre 170 y 320 millones de pesos, según el banco. La capacitación, vamos a hablar, ya hablamos de la infraestructura, vamos a hablar de los procesos. La capacitación fue intensa, es una fortaleza en los 3 bancos de leche humana, pero la captación y recolección fueron heterogéneas. Esto es a 2000, yo les conté que habíamos evaluado indicadores 2023-2024, esto es 2024, ustedes arriba ven la consejería, porque es una de las actividades de los bancos, la consejería en lactancia. La consejería se da por mes, todos estos indicadores son mensuales, 242 madres para el FACA, 317 para Zipaquirá, 96 para Kennedy, las mujeres usuarias, pueden mirarlas, para Zipaquirá son 55, para Facatativá 55, para Zipaquirá 389 y 412 en Kennedy. Pero quisiera que vieran esto, las donantes por mes y la leche recolectada por mes en los diferentes bancos. En Facatativá, 11 donantes por mes en promedio, en Zipaquirá 11 y más del doble en Kennedy. Y respecto a la leche recolectada en litros, 34 litros en Facatativá, 15 litros en Zipaquirá y 119 litros en Kennedy. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, solo Kennedy tiene recolección domiciliaria. Los indicadores de resultado. Entonces, este es un indicador adicional, puse 2 indicadores adicionales, quería saber cuánta leche de la que recibía para pasteurizar se desperdiciaba y quería saber también por egresos mensuales cuántos niños, qué porcentaje de niños eran beneficiarios de los bancos de leche. Esos fueron 2 indicadores extra que le puse. Entonces, fíjese, este es a 2024, hay otro en 2023. La cobertura de leche donada para la unidad solo suplen Kennedy y Facatativá a las unidades de recién nacidos de Kennedy y de Facatativá. Zipaquirá es la única que suple con problemas a la unidad funcional y al hospital regional, por lo que les contaba desde la historia. Entonces, Kennedy tiene 72% de cobertura para la unidad de recién nacidos, Facatativá 10% y Zipaquirá 7%. Pero si vamos a ver en indicadores de resultado también para los 3 bancos, así tengo una cobertura de 72% Kennedy, los recién nacidos que tienen lactancia materna exclusiva al egreso de las unidades de recién nacidos están entre el 25 y el 47%. Eso nos dice mucho de la oportunidad que, o sea, se está dando una capacitación. Y de pronto en el Banco de Leche Humana de Kennedy hay mayor oportunidad de donantes, pero no estamos llegando a dar lactancia materna exclusiva. De la leche que reciben los bancos, porque unas son para los propios bebés y otras para pasteurizar, lo máximo es que 29% se recibe para pasteurizar. De la leche total, que leche que reciben también pues, para los niños de las mamás que tienen hospitalizados. Y la leche que se desecha, que era el otro indicador que les contaba, está entre 7 a 47% por mes. Pareciera curva de aprendizaje, es bien fluctuante. ¿Qué podemos decir? Que la cobertura de leche donada es baja en general y muy inequitativa entre las instituciones. ¿Qué podemos pensar? Y era la hipótesis de la cual se desglosaba este estudio. Cada banco le da a la unidad de recién nacidos donde está, pero que aparte de Zipaquirá
no le da al resto de bancos, y lo mismo sucede a nivel global. Los actores fueron 4 trabajadoras del Banco de Leche Humana, con entre 2 y 12 años en el cargo, para las entrevistas semiestructuradas. Los coordinadores y directivos fueron 11, entre pediatras, enfermeras, nutricionistas, que han estado en el cargo entre 3 años y medio y 35 años, y las madres donantes usuarias, que fueron 8. De estas madres es importante contarles que había 2 perfiles diferentes. Las donantes externas, que son aquellas que tienen sobreproducción de leche y dicen, tengo mucha leche, ¿qué voy a hacer con esa leche? Y buscan a motu propio poderse contactar con el Banco de Leche Humana. Estas mamás eran mamás con estudios de posgrado, con posibilidad de transporte. Si no podían el banco de leche ir por la leche, ellas iban a llevar la leche a los bancos. Y el otro perfil eran las donantes captadas en el hospital. Esas donantes, realmente fue una de medio rural, porque estaba su hijo hospitalizado y ella tenía sobreproducción de leche. Entonces, mientras estuvo su hijo hospitalizado, colaboró para el banco de leche. Se fue para Ubaté y le dijeron que tenía que ir hasta Zipaquirá para ir a donar la leche, y ya no podía. Entonces decían que la botaba. Las otras 2 fueron madres que eran usuarias de la sala de extracción y no sirvieron, porque en este momento las donantes externas respecto a FACA y Zipaquirá pues estaban en emergencia, no tenían donantes externas. Entonces, ¿qué pudimos ver desde la voz de las trabajadoras de los bancos de leche? Las instalaciones eran adecuadas, lo cual coincide, se triangula y coincide con lo que encontramos en los indicadores. La capacitación del personal era buena. Algunas decían que de pronto sí necesitaban como una universidad que las avalara, pero en general, respecto a los 2 bancos de Cundinamarca está muy atenta, la líder me comentaba que está muy atenta a la capacitación de ellas, y coincide en eso. Pero miren las tensiones, también informadas por ellas tenían que cargar el agua ionizada, me contaban, con mucho esfuerzo, que los equipos son antiguos, que hay fallas y que hay faltas de repuestos, y que de hecho existe el dinero para cambiar los equipos. Por ejemplo, en Kennedy, que tiene un buen músculo financiero, pero los equipos son equipos brasileños, donados del gobierno de Brasil, entonces han tenido problemas con la importación. La carga laboral es fluctuante, porque a veces son personas de prestación de servicios, de OPS. Al ser OPS, los que estaban antes capacitados, que se empezó a capacitar gracias al gobierno de Brasil, o se pensionaron o ya se fueron. Entonces los nuevos han tratado de capacitarlos en la gobernación y han hecho algo de capacitación desde el distrito, pero es un poquito heterogéneo. Esto es importante, lo que decía una trabajadora, los equipos son antiguos, algunos hablan de obsoletos, ya no hay repuestos para eso. La voz desde los coordinadores y los directivos. Lo mismo, los equipos han cumplido una vida útil y la importación es compleja. Muchos decían, tenemos el dinero, tenemos la intención, porque depende de lo que quiera, hasta que no se implemente esta nueva ley, es de lo que quiera dar el hospital sede. En formación faltaba el técnico, una coordinadora decía pues que necesitan más acompañamiento, que necesitan que sea avalado por una institución, por una universidad. Y respecto al presupuesto, lo que ya les he contado, que depende de las prioridades del hospital sede. La red, pues realmente la única red que puedo ver es una red incipiente que me contaban respecto a Zipaquirá, pero inclusive el coordinador de Zipaquirá decía que ellos enviaban mucha leche y casi no recibían. Tienen un problema y tensiones respecto a cómo se reciben las donantes y qué tanto le está dando la unidad funcional al Hospital Regional de Zipaquirá. Hablaban también desde una posición crítica del ministerio. Desde esto lo decía el ministerio, los tres actores de directivo. El ministerio desde hace 3 años no tiene convenio con Brasil. Entonces ellos también se sentían solos, porque enviaban los indicadores, pero tampoco les devolvían, tenían una retroalimentación respecto a los indicadores. Y la sostenibilidad dependía de decisiones institucionales más amplias que el propio Banco de Leche Humana. Su sostenibilidad depende de lo que dé cada hospital.
En las mamás ya les conté los dos perfiles de donación, las de las donantes intrahospitalarias y las donantes externas. ¿Quién tiene donantes externas en su mayoría? Kennedy. ¿Por qué? Porque tiene un vehículo solo para la donación. ¿Quién tiene donantes intrahospitalarias que lo hace desde su capacitación? Zipaquirá y Facatativá. Entonces, ¿qué podemos hablar de la calidad? No importa, ya nos pasamos, pero no importa. Haga su exposición con toda tranquilidad. Qué pena. Porque las dificultades está, mejor dicho, hermoso. Así Qué pena. No se preocupe por el tiempo. Gracias. La calidad emergió como un sistema. Ningún componente aislado iba a explicar el funcionamiento de los bancos. Ni la capacitación, ni el compromiso, que la tenían mucho, ni la logística, ni la sostenibilidad, ni la visibilidad y la red. Todas se integraban. Entonces, ¿qué pude ver? Que tenía ya lo cuantitativo que me mostraba qué estaba ocurriendo, lo cualitativo, cómo se experimentaba, y lo más importante era hacer la integración, la metainferencia de esos dos aspectos. Entonces, iba a haber en algunos aspectos había convergencia que coincidía, en otros complementariedad, que un método explicaba al otro, en otros expansión, porque el resultado ampliaba el fenómeno, y finalmente en algunos podía haber discordancia. Los datos mostraron el problema y las voces explicaron lo que ocurría. Los equipos estaban envejecidos, ahí hay una convergencia entre lo cuanto y lo quali, la captación era heterogénea porque faltaba recolección domiciliaria que facilitaba donar y sostener la donación, la cobertura era desigual por problemas de logística y la ausencia de red que restringía la distribución, y había poca lactancia materna exclusiva al egreso, a pesar de que se pensaba que quisiéramos tener, propendíamos con esta capacitación por lactancia materna exclusiva, la fórmula se percibe como práctica normalizada en las unidades de recién nacidos. Entonces, las limitaciones de la cobertura no eran fallas aisladas, respondían a un sistema que estaba poco articulado. Instalaciones, entonces la efectividad depende de la articulación entre la estructura, la logística y el compromiso institucional. Entonces hay baja cobertura, escasa distribución externa, la captación es desigual y por consiguiente tenemos un uso persistente de fórmula. No tenemos redes de distribución ni tenemos la opción de la ley 2361 del 2024. Es una oportunidad estratégica para reglamentar e implementar los bancos de leche, pero aún no se ha materializado. Entonces, mientras no esto es 2025 y ahora estamos a 2026. Decían que se implementaba en un año, no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que la calidad no va a depender solo de la infraestructura, sino de esta articulación entre recursos, logística, instituciones y política pública. ¿Qué fortalezas encuentro de este estudio? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos encontrar? No tenemos una articulación, nos faltan redes y nos falta gobernanza y autonomía financiera en estos bancos de leche para que puedan tener calidad. Tenemos una estructura, pero nos falta esto. ¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? Un diseño mixto que integró indicadores, encuestas y experiencias, permitió triangular. 3 bancos de leche humana con contextos institucionales y territoriales diferentes, uno grande en Bogotá, pero insuficiente para Bogotá, y 2 pequeños que funcionan, pero no tienen músculo financiero para un vehículo. Múltiples actores, ese es otro beneficio, porque en principio vimos las voces desde múltiples actores y se pudo triangular. Y la aplicabilidad, pues, a decisiones y política pública en vista de que se tiene que implementar esta política. ¿Qué limitaciones tuve? Solo son 3 bancos de leche. Entonces no puedo generalizar a todos los bancos del país. No incluí voces del ministerio y de familias beneficiarias. El ministerio básicamente porque prioricé los actores directamente vinculados y las familias beneficiarias indirectamente las indagué desde los trabajadores. Era difícil de la forma en la logística poder hablar con las familias beneficiarias. Los indicadores tuvieron una cosa buena y es que lo pude ver desde lo que informaban al ministerio y desde los datos primarios.
Y pues es un diseño transversal que describe el funcionamiento en un periodo específico. A partir de esto, pues tiene limitaciones, pero permite ver cómo es la situación de estos bancos y actuar en 3 niveles. A nivel institucional, tratar de tener un transporte asignado, unas metas de captación según las necesidades de las unidades de recién nacidos, articulación, porque muchos decían que no había articulación entre el banco y las unidades de recién nacidos, entre los coordinadores, y tener herramientas digitales, aunque las tienen en su mayoría, pero ampliar esto. Y departamental, básicamente hacia las redes, hacia tener centros satélites estratégicos, como los han hecho en otros países, como en España, como también en Brasil, evaluar costo-efectividad a nivel departamental. Cundinamarca quiere hacer redes, hay que implementarlas, y retroalimentar, que lo están haciendo con el sistema SAMI, con los indicadores. Y a nivel nacional, la implementación de la ley, porque la ley está, pero llevamos a más de 1 año y medio y no se ha implementado, para tener un presupuesto autónomo, sostenido, que permita fortalecer las redes. Agenda para investigación futura, evaluar el impacto clínico de la leche donada, analizar la costo-efectividad del modelo en red, estudiar las percepciones de funcionarios del Ministerio de Salud y familias beneficiarias, y realizar una evaluación nacional comparativa de todos los bancos de leche humana, porque estamos hablando de 3 bancos. Finalmente, disculpen la demora, el reto es construir un sistema capaz de llevar esa leche donada de manera segura y equitativa, porque cada vez pues, se están haciendo los esfuerzos para que sea segura a cada recién nacido. Muchas gracias. Felicitaciones. No, me faltaba. Es que no alargar el tiempo hubiera sido un pecado. Entonces, son las 3:50. ¿Qué? Las 2:50. Entonces, hay 10 minutos para los jurados. ¿Quién de las dos quiere empezar? ¿Yo? Dale, Glorita. Okay. Y luego. Bien, sí. Pues en primer lugar me pareció que fue una presentación clara, completa. Se logró sintetizar en ese tiempo que se tenía para la presentación el contenido pues, del documento que pues, fue leído pues, ampliamente. Y pues vi también que en la presentación, tanto en esta presentación como en el documento que tú enviaste, se hicieron los ajustes solicitados, pues por lo menos de mi parte, y creo que coincidimos en algunas observaciones que hicimos también, pues las dos. Sí, señor. Entonces veo que se tuvieron en cuenta pues esas observaciones que pues en últimas lo que busca es mejorar el documento, ¿no? Sí, eso, por eso la respuesta también, que muchas gracias. Sí, o sea, creo que eso sirve para mejorar en lo metodológico, pues en el documento en general. De pronto, cuestión de forma, supongo que harás la presentación en otro escenario, en otro lugar, me parece importante que esos antecedentes estén acompañados de cifras, que coloques datos y la fuente de la información porque no aparece. Entonces me parece que en esa parte inicial, donde tú presentas el contexto, la situación actual, pues sí sería bueno que lo acompañes con unas cifras allí, queda mucho más completo. Una pregunta es en la justificación, porque pues ahí tú hablas sobre todo como de los potenciales beneficiarios, o sea, y de la importancia, sobre todo pues de por qué tener un banco de leche humana y el beneficio que presta a la población en general, pero de ahí tú te pasas a presentar, a enfocarte en evaluar la calidad. Entonces, yo quisiera preguntarte ahí si hay otras justificaciones que han llevado a por qué trabajar el tema de la calidad, ¿ya? Y si para emprender este trabajo tú tuviste en cuenta precisamente el Ministerio de Salud, si tuviste en cuenta a las directivas de estos bancos, y ellos estuvieron de acuerdo con trabajar este tema, o fue una idea tuya, o sea, porque sí me parece muy importante ligar esta justificación al aporte, que también sería como otra pregunta aquí, el aporte que le da estos resultados a nivel de ministerio y el aporte también a la gobernación,
Cundinamarca, que pues ahí usted trabajaste con bancos de leche de Cundinamarca, dos de los tres. Entonces, ¿cómo ves ese aporte que está ligado a la justificación? Si las personas tienen el aval tuyo, pues tuvieron el aval para hacer esta investigación, y cuál es el potencial pues, aporte. Y también como en cuanto a las claridades de las personas que participaron en lo cualitativo, allí tú mencionas a coordinadores y directivos. ¿Son directivos del hospital o del Banco de Leche Humana? Hubo directivos del hospital y directivos del Banco de Leche Humana, y la coordinadora de lactancia a nivel Cundinamarca también se entrevistó. Ok, bueno, entonces esa es como mi pregunta. Como primero, la justificación. Realmente, desde mi punto de vista como pediatra que trabaja en una unidad de recién nacidos, la idea era ver, y también después de la indagación que hice sobre los 12 bancos de leche humana y la indagación a compañeros respecto a la oportunidad de tener leche humana, sentía, y por eso pongo la hipótesis, que había un problema en el funcionamiento, pero no quería limitarme a solamente evaluar el funcionamiento, sino poner que la calidad, porque la calidad tenía que ver más con un juicio de valor para ver si se estaban cumpliendo no solamente las metas de procesamiento, de distribución, de recepción de madres donantes, sino también cómo eso impactaba en equidad y en eficiencia de esos bancos de leche humana. Entonces, ¿por qué llegué al concepto de calidad? Porque quería explorarlo desde esos puntos de vista, no solo desde los indicadores, desde el funcionamiento puro, sino de los juicios de valor y de si se estaban cumpliendo las metas. Por eso llegué ahí. ¿Y cómo quería hacerlo? En principio uno quisiera evaluar la calidad en todos los bancos de leche, pero la muestra representativa y por factibilidad era lo que tenía en la región de Bogotá y Cundinamarca. Por otra parte, respecto a que si estuvieron involucrados en cada uno de los bancos, de los hospitales donde están los bancos de leche humana, yo tuve que presentar el protocolo. En esos bancos asistieron tanto la coordinadora como todos los comités de ética e investigación de las distintas instituciones. Entonces, para Zipaquirá fue la Samaritana. En Kennedy tienen todo el equipo de investigaciones donde hay una abogada, donde está la nutricionista que me ayudó. Ella estaba como coautora conmigo y la coordinadora de la unidad de recién nacidos. En Facatativá estuvo el coordinador de la unidad de recién nacidos, y la coordinadora fue del Banco de Leche fue informada, que es una enfermera jefe. Y en Zipaquirá hablé con los coordinadores y hablé también con la directora de la unidad funcional, de donde depende logísticamente el Banco de Leche Humana. También se solicitó consentimiento informado cuando se hicieron las entrevistas. Y cuando hablé con la líder de nutrición, estaba muy interesada, como lo están el resto de los hospitales, de los resultados. Hay algo que sí me recalcaron y que de verdad, pues, la idea es hacer una publicación, pero también guardar en alguna medida la confidencialidad. Yo acá no les estoy contando, pero pueden ver una divergencia en cuanto a la producción de leche, en cuanto a los procesos más por el músculo financiero entre Kennedy, Zipaquirá y PAC. Eso toca verlo con mucho detenimiento y no decir, no, pues es que estos están más capacitados. Los datos cuantitativos decían eso, pero las voces de los actores podían explicar qué era lo que pasaba en cada uno de los contextos, las tensiones que se generaron entre el hospital regional y la unidad funcional de Zipaquirá, y lo que más se encuestaba era gente del hospital regional. Entonces ellos no están enterados del banco de leche humana. Las respuestas eran negativas iterativamente, y eso forma parte, pues, de la discusión. Bueno, ok. Bueno, la verdad a mí me parece muy interesante, en efecto, el tema, su merced sabe que lo tengo muy cercano, y la presentación realmente a mí me pareció muy ilustrativa con relación a lo que realmente el texto también en su estructura puede dar.
Hay preguntas realmente más es sobre su análisis como investigador. Entonces, entre los objetivos del Banco de Leche Humana están tanto la promoción de la lactancia, promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, como el aporte del leche pasteurizada a niños que lo necesitan en las unidades de recién nacidos. Algo que me llama la atención, y eso usted lo vuelve a evidenciar, es que la promoción de la lactancia humana realmente pareciera que fuera más en instituciones que no tuvieran banco que las que sí tienen banco, es decir, que salen con mayor número de niños con lactancia exclusiva que las que no tienen banco. Viendo esto desde la calidad, desde la necesidad de trabajar este tema pues, en las instituciones, como investigador, ¿usted cómo cree que pudiéramos realmente resolver desde bancos de leche humana, fortaleciendo la calidad, este indicador específico de lactancia? El indicador específico de lactancia materna exclusiva tiene muchas aristas, porque si se ve, las capacitaciones eran una fortaleza en cada uno de los bancos. Las enfermeras se involucran mucho con la parte de capacitación y tenemos muchos hospitales amigos de la mujer y de la infancia. Pero el problema también son los intereses económicos, la idea de que se permee por la industria farmacéutica, tanto el equipo médico como las madres son permeadas por la industria farmacéutica. Yo pienso que hay una buena capacitación, pero el problema es que llegar a la lactancia materna exclusiva exige una motivación y también exige un soporte desde la política pública. Cada vez se ha ayudado un poco más, pero cuando uno ve hacia los 3 meses, eso sí es aparte de los bancos de leche humana, cuando se acaba y eso que se ha prolongado el periodo de lactancia, se baja la lactancia materna exclusiva. En estos bancos en particular, con lo que me contaban los actores, básicamente es que esa leche donada que se da en el momento en que la mamá no puede dar lactancia a su bebé y se da como un puente, sí, en principio hay mamás toxémicas, mamás en unidad de cuidado intensivo y para eso sirven. Ese puente no se da en forma efectiva porque hay momentos en que les dices que no hay leche, inclusive en promedio. Van a pedir la leche donada, pasteurizada, no hay. Bájale un poquito, hay momentos en que dice bájale un poquito porque no tenemos. Y no solamente son equipos, sino es que todavía con todo y que tiene 28 donantes Kennedy, 28 donantes no son suficientes para una unidad de recién nacidos que tiene más de 60 camas. Entonces, yo sí pensaría que no es tanto de lo que se está haciendo, porque se está haciendo, sino hay que trabajar más en difusión. Las mismas mamás me decían, porque en los hospitales, así como le dan a unos cartelitos de pañal, de Winnie, de no sé qué, de la leche, porque no hay un cartelito donde dice, existe tal banco de leche? Ellas mismas decían, por favor, cartelitos. En las redes sociales, una me recomendó una señora que es influencer, que se llama Mamá de Amar. La Mamá de Amar es una mamá que se le murió el niño de una cardiopatía congénita y donó al banco de leche del Hospital Central de Medellín durante más de un año. Ellas mismas ya se involucran en las redes. Hay algo en redes, ya busco en redes, pero hay que hacer más difusión en redes. En las redes mandan la parada. Hay que hacer mayor difusión en los mismos hospitales. Nadie sabe que existen bancos de leche. Hay pediatras que no saben que es un banco de leche humana. Yo diría que hay que centrarse en la difusión para que esos bancos de leche funcionen y también esa capacitación pues extenderla cada vez más, pero tiene muchas aristas. Va desde esas mamás trabajadoras, cómo van a ayudar a ustedes, cómo se puede hacer el apoyo a la familia. Entonces, no estamos haciéndolo mal, sino que hay muchos actores. Esto es multisectorial. Y aquí también otra pregunta más, un poco más desde la forma de funcionar los bancos. ¿Se necesita un cambio de lineamiento? ¿Se necesita una modificación de los indicadores? Porque con esta información que usted nos dice, bueno, estos indicadores me sirvieron para hacer un análisis y ese análisis cuantitativo, yo estoy viendo que hay una gran cantidad de necesidad, pues hay una necesidad de niños con sus respectivos mililitros de leche, pero también hay una
un número de donantes bajo con un número de recolección de litros bajo. Pero entonces los indicadores estarían ajustados para los procesos que se están realizando. Hay pequeñas modificaciones que hacer, porque cuando yo veía los indicadores, que quise también pues hacer una especie de triangulación, sacaba lo que me dio el ministerio, que lo pedí, me lo dieron muy amablemente, y también la información primaria desde las coordinadoras. Hay una cosa importante que ellas dicen y que no es retroalimentación, si es cierto. ¿Por qué le digo? Porque en los informes que dieron al Ministerio de Salud les estaban dando, por ejemplo, estancias por año. Muchos indicadores acumulados por año y los indicadores se tienen que informar por mes. Y ellas después, cuando yo les hablaba, les decía, pero aquí hay un error. Entonces ahí se arregló y se puso por mes. Pero fíjese que si hubiera una retroalimentación, el ente regulador le dice, mire, usted no me está informando esto. Eso es importante pues para hacer la retroalimentación. Hay cosas que ponen mililitros, esos mililitros no sirven. Cosas de unidades como que para que uno tenga una idea, los litros. Lo que yo hice, los dos indicadores que también me indicó el profe de la voz, de esos niños que egresan mensualmente, cuáles recibieron leche humana, esa no está, por ejemplo. O cuánta leche, es más importante saber de esa leche que me llega para pasteurizar, cuánta se desperdicia. Eso es muy importante. De hecho, hay estudios en Brasil donde se ve que a pesar de que ellos ya tienen una infraestructura, se sigue desperdiciando leche por procesos de extracción. Entonces, esa, por ejemplo, es muy importante. La idea es que esto vaya, y de hecho no lo voy a hacer internacional, a mí me gustaría publicarlo en Biomédica, porque esto le sirve a Colombia. Claro, doctora, conmigo no hay problema. Y con relación pues a Brasil, resulta que aquí se hace una aclaración, es que los equipos no fueron donados por Brasil. No. Estos equipos los compra el país, y los compra el país, sea desde los recursos de departamento, o sea desde los recursos de nación, o sea, o también por otros rubros. Y es Brasil el que los aporta. Bueno, ellas sienten que fueron donados por Brasil y yo. Ahí va mi pregunta. Entonces, realmente, ¿quiénes? En este cualitativo, usted nos dice, ellas perciben que el ministerio, que la gobernación no les apoya, pues no les apoya en sus procesos. Y que es muy desde ellos, o sea, desde el hospital, o sea, desde su trabajo individual como profesionales, los que realmente están sacando ese barco adelante. La ley es una esperanza, y esa esperanza desafortunadamente lleva muchos años en el proceso, pero usted considera como investigadora que la ley sí realmente nos va a permitir poder resolver la situación económica, funcional y de capacitación de los niños. Bueno, primero que todo, ellos sí ponderan los de Cundinamarca y ayuda de Cundinamarca. Todo el tiempo le están diciendo, la están recalcando, están muy contentas con su líder. Ellas, como ponderan tanto Cundinamarca, dicen el Ministerio de Salud nos tiene abandonados. Desde el concepto de ellas no podía saber lo de las compras porque ellos siempre dijeron que eso se los dio Brasil. Entonces, yo qué se los dio Brasil, no sabía quién se los había comprado. Por otra parte, la política pública, yo les pongo, ya vamos 1 año y medio y no se ha implementado. Lo que se hizo en abril es una resolución para apoyar la política pública, pero las cosas están muy bonitas en el papel. Yo no sé qué tanto 15% de presupuesto del hospital ya determinado para el banco de leche, no sé qué tanto el Instituto Nacional de Salud se encarga, porque la resolución de abril fue para mirar que se hicieran las redes de bancos de leche. Ellos saben que existe y la coordinadora sabía, no tenemos redes y queremos hacer dentro de nuestro programa de desarrollo de Cundinamarca 2024-2028, queremos hacer la red de Cundinamarca, aprovechando que tenemos tres bancos. Pero pues mire, doctora, yo lo que puedo decirle es que el papel está muy bonito, como todo, pues, lamentablemente. Pero de ahí a la implementación, con un cambio de gobierno, no sabemos claramente si se hizo y ahora se cambió el gobierno. No sé si se vaya a implementar esta política. Es una esperanza, pero tengo entendido no sabemos. que se cuenta con una red de bancos de leche. Entonces, quisiera preguntar qué sabes de esa red, porque hace algunos meses
salió a nivel nacional que la primera red de bancos de leche humana del país. No, en este A nivel de momento Cundinamarca. no la hay. Es que en Cundinamarca ellos quieren hacer la red y están haciendo todo el proceso, los indicadores, están haciendo unos indicadores propios, porque dicen que quieren hacer sus propios indicadores. Eso me contaba la coordinadora. Y quieren hacer la red. Es parte de su programa 2024-2028, pero todavía no tienen la red, están en el proceso de planeación. Y hay una cosa importante que también hablaba con ella, pues que no pueden andar como rueda suelta, esto se tiene que estandarizar. Yo no puedo hacer mis indicadores para mí, Cundinamarca, y los indicadores para, qué sé yo, Nariño, que funciona muy bien por lo que me han dicho. Lamentablemente pues no pude extenderlo. Entonces, y los procesos son de estandarización, y sí, Cundinamarca quiere dentro de su plan de desarrollo de la gobernación 2024-2028 hacer la red de Cundinamarca, pero pues se tiene que implementar la ley o si no cada quien anda como rueda suelta. Y estos resultados son la invitación para que realmente esa rueda suelta, pues más bien se demuestre que no se necesita la rueda suelta, sino que los indicadores, los lineamientos y pues todo este proceso realmente necesitas más bien fortalecerse en sí mismo y no nivel. Sí, señora. Bueno, Muchas gracias. a ti, doctora. Profe, ya le tocó el turno. No, yo solamente quiero agradecer pues el trabajo que ustedes hicieron con la evaluación y recomendaciones al trabajo pues, de Adriana y pues darle las gracias también a la profe Rocío por la dirección de la sesión. Creo que pues, ella hizo un trabajo muy juicioso, intentó contestar todas las preguntas y todas las inquietudes que hubo de la manera más minuciosa, y eso pues las observaciones que ustedes hicieron enriquece finalmente el trabajo y el alcance. Muchas gracias por todo. Fue una experiencia muy bonita. Bueno, entonces nos retiramos para que las doctoras Nos entregas el formato que debemos hacer. deliberar y Diligenciar ese formato. sí, diligenciar este formato. Ahí es Ferito. Yo Bueno, listo. cada uno tiene su tema. Bueno, listo. Pero eso no solo por la iglesia. Sí, sí, porque es una sola. Las coreanas. No, sí, no nos están hablando, no nos están viendo. Sí, pero A mí no me filme, Santiago, que solo se me le ven aquí estos cachitos. Bueno, entonces ya finalmente felicitamos a la doctora y las jurado van a dar cuál fue su concepto. Pues nuestro concepto es que está aprobado, pues en efecto, desde el protocolo, desde el protocolo, no, desde el documento, desde los objetivos, la pregunta de investigación, se cumplen todos ellos. La rigurosidad metodológica es evidente y estábamos conversando que definitivamente es importante en este tema, en más evaluación de calidad, era importante cualitativo, cuantitativo y apostarle por esta organización, esta rigurosidad metodológica, pues era importante, era necesario y lo hizo con mucho juicio. Además, pues las preguntas de la sustentación, durante la sustentación fueron respondidas a cabalidad y pues las conclusiones son acordes a lo que se planteó como trabajo de investigación. Entonces, Muchas gracias. Felicitaciones. Ya, se terminó la pesadilla. puedo ir a dormir ahora. No, es que vieran que esperé 4 meses, que nada, que oían, les agradezco mucho a los jurados. Sí, porque te Fue demoraste. terrible. Porque a mí me preguntaron y yo dije que sí. ¿Habían otros? jurado que No respondí. que se demoró mucho tiempo, que no respondió.
Y tuvieron que cambiar. Claro. Ok, porque yo sí respondí y dije que sí. Sí, sí. No, a mí sí me tiene que hacer presión. Recuerda que Ah, necesitamos entonces, sacar esa presión. no sería cortina de mejor actividad. No, pero es una persona que había aceptado ser jurado y después. Terrible, porque eso. Sí, muchas gracias de verdad. Fue un- Bueno, a celebrar. Vaya,